¿Son una fintech en Taquenos? Lo que es nuestro océano azul es la lentitud de incorporación tecnológica de los bancos. ¿Qué te enorgullece o te esperanza de este país y qué te preocupa? Si toda esta gente está pensando que tiene la capacidad de resolver los principales problemas del mundo, yo quiero trabajar con esta gente. ¿Cuál es el producto del que estás más orgulloso? Nunca me imaginé la cantidad de gente que iba a querer trabajar en Taquenos. ¿Qué pensaste cuando ganó Milei? Me es inevitable contestarte primero como un militante. ¿Qué nivel de riesgo tiene acelerar una empresa? Altísimo, altísimo. ¿Viste el nivel de contradicciones que tengo adentro? ¿Qué onda el blanqueo? ¿Hay alguien que se siente héroe por evadir? Para mí deben ser 2 o 3 locos. ¿A qué otros empresarios argentinos admiras? Somos el país que construyó Globant. ¿Qué sentís cuando los peronistas dicen que pagan pocos impuestos? ¿Crees en Dios? Hace un año atrás arranqué a estudiar filosofía. ¿Estarías a favor de un impuesto progresivo de la herencia? Sí, 100%. Yo te preguntara cómo ves a la Argentina en 2050. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es 2050. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Hoy vamos a hablar con Lucas Posada, que es CEO y uno de los fundadores de Taquenos. Taquenos es una fintech, es una billetera virtual, cuyo negocio se desarrolló muy virtuosamente y muy aceleradamente al calor de la pandemia. Nos interesa hablar con Lucas entre muchos motivos, porque la propuesta de trabajo de Taquenos consiste en incluir a trabajadores freelance, a trabajadores informales de la industria digital, que es un rubro que, bueno, resultó muy difícil de asir por el Estado, por los sistemas recaudatorios en los últimos años y por los mecanismos formales. Por eso, Lucas es la persona más indicada para hablarnos del blockchain argentino, de nuestros desarrolladores y del panorama de las finanzas digitales. Hoy, en 2050, conversamos con Lucas Posada. ¿A qué se dedicaban tus viejos? Mi vieja era enfermera. Se retiró cuando yo nací. Pero fue enfermera durante Malvinas. Eso fue como, bueno, uno de los momentos de su carrera y de su vida por ahí más significativos. ¿Viajó a la isla? No, pero nosotros somos de Río Gallegos. Ah, mira. Y Río Gallegos tenía uno de los hospitales más activos en tanto a recepción de combatientes. Y bueno, ahí hizo su carrera de enfermera durante muchos años. Y su marido, mi viejo, es representante de una marca de seguros que tiene como una representación, viste, tipo de la reventa de los seguros en la provincia, en Santa Cruz. ¿A qué edad volviste? ¿A qué viniste de Río Gallegos? Vine a los 17. Vine muy pendejo. 17 ahí por cumplir 18. Arranqué la universidad acá. Y ya armé toda ya eché raíces, ¿no? Desde ese momento. Me digo que ya sabía que no iba a volver. Sí. ¿Porque no veías oportunidades de crecer allá? Porque me gustaba mucho la tecnología. Realmente ya a los 14, 15... bueno, quizás esto tiene un poco que ver con mi relación con la tecnología, que arranca desde muy temprano. A los 8 o 9 años llega la computadora a mi casa, a los 10, 11 llega internet, y ya para los 14, 15 había medio armado un negocio. Tenía un blog donde promocionaba muestras gratis, y bueno, era como un influencer en esa época, sin que existan los influencers y nada así del tema. Entonces yo agarraba, pedía muestras gratis online y hacía reviews. Entonces decía, bueno, tal... Hacías todo, unboxing, sí, reviews, todo. Sí. Digo, bueno, esta comida para perros me tardó en llegar 3 semanas. Cosas por el estilo. Y bueno, a la gente le encantaba. Era un momento de internet donde las keywords eran muy importantes. Entonces la palabra gratis era muy importante para los buscadores. Y esto de muestras gratis generaba mucha viralización. Estoy hablando de un internet del 2007, 2008. Después ya llegó Taringa y las redes sociales y ya el contexto fue otro. Pero bueno, yo medio que nací ahí como emprendedor, más que como emprendedor, para mí como creador de cosas en internet. Y bueno, si se quiere, esa industria, yo la veía ocurriendo más acá en Buenos Aires que en Río Gallegos. Y para mí era
era un paso para llegar a Silicon Valley, ¿no? Está bien. Eh, Iba subiendo de a poco. sí, hoy cambié un poco esa mirada, la cambié. Pero sí, en ese momento era así. Si vieras la oportunidad de vivir algún régimen de promoción, ¿mudarías tu empresa a la Patagonia? Em, yo creo que es muy difícil relocalizar talento. Y la verdad es que Buenos Aires, como otras grandes ciudades, concentra mucho talento en relación a ingenieros y, bueno, de mi industria, ¿no? Gente de marketing, de negocios. Y soy un creyente del trabajo en equipo presencial. A mí me gusta que la gente se junte. Incluso Taquenos tiene un modelo de presencialidad obligatoria 2 veces por semana. A pesar de ser una compañía, ¿no? que está alrededor de la industria del trabajo remoto. Pero a mí me gusta que la gente se junte, hable, discuta, se pelee, se enamore, se cree vínculos. Y yo creo que de ahí, de ese caos, surge mucha creatividad, mucha iniciativa. Pensar Taquenos hoy en otro lado, con el tamaño y la dimensión y las posibilidades, me parece un poco lejano. Quizás en un futuro sí, sin duda. Pero lo veo difícil que no tenga un piecito acá en Buenos Aires, ¿viste? Una centralidad acá. Vuelvo a tu vida, pero ya entrando en tu empresa. Vos trabajaste en un banco. Sí, Bueno, y te fuiste para fundar Taquenos. sí. ¿Qué aprendiste en el banco? ¿Cómo fue la experiencia y cómo viste la ruptura? El banco fue para mí, desde la frustración, el lugar más transformador de todos, la verdad. Yo venía con una carrera que se estaba construyendo alrededor de lo digital y de Internet, y con una dinámica de construcción de compañía y de visión que empecé a alimentar y a desarrollar en Digital House, que fue mi primer trabajo. Ahí estuve 5 o 6 años, que es una compañía que se había fundado en 2015, con una lógica y una dinámica propia de la industria digital. Esto era una compañía, lo que se llama Venture Backed, o sea que estaba pensada para ser financiada por el Venture Capital. Tenía emprendedores que ya habían sido disruptivos en la industria tecnológica. Tenía socios y partners como Galperino, Seguier, que tenían una mirada masiva sobre lo que querían construir. Y una idea que a mí me atravesaba muchísimo, que era esto de, bueno, podemos construir y acompañar a una generación de personas que están involucrándose en la industria digital, ¿no? Podemos formar programadores, diseñadores, desarrolladores. Y de repente, bueno, con una buena experiencia ahí, una buena carrera, yo entré sirviendo café y me fui de jefe de un área de producto enorme. Me fui al banco y de repente, en una creencia que yo tenía de cómo iban a hacer las cosas, me tocó cumplir un rol muy diferente, que era llevar esa transformación cultural hacia el banco. Cuando yo creía que me iba a un lugar que, bueno, que ya la tenía, ¿no? Y eso fue bastante transformador porque me encontré por primera vez en una compañía que tenía 20 años y con todo lo que eso significa. Con todo lo que significa en qué implica la innovación, qué implica construir un producto diferente a cómo se hacen las cosas hoy, o bueno, cómo se hacía en ese momento. Y ahí el banco me dio un sacudón, ¿no? Me enseñó a que existía la política corporativa, a que había que hacer rosca en el board, a que había que negociar con gente que trabajaba hacía muchos años y que por ahí hizo respuestas sobre por qué había que hacer las cosas, era más emocional que racional, que tenía ahí argumentos tan sólidos. ¿La Todo idea de eso Taquenos la tenés de antes de irte al banco o se te ocurre en el banco cuando ves toda esta especie de jungla burocrática que estás describiendo? es en el banco. No es precisamente por eso que surge la idea de Taquenos. Básicamente lo que ocurre es que cuando estaba ahí en Invertir Online, yo me ocupaba, bueno, yo era director del área de producto y trataba de identificar oportunidades que habían en el mercado para poder construir cosas que sean de valor para la gente. Y
durante la pandemia, que es en el periodo donde yo estoy ahí en el banco, empiezan a aparecer muchos trabajadores cross-border medio que de la nada, ¿no? La gente que empezaba a trabajar para el exterior por los efectos de la pandemia y que de repente se dieron dos cosas en paralelo, ¿no? El hecho de que el dólar era muy competitivo en Argentina, o sea, cobrar en dólares era bastante significativo respecto a ahora. Gran brecha. Sí, gran brecha. Y por otro lado, es que el acceso al trabajo internacional era casi igual al acceso al trabajo local. Tenías que hablar inglés, pero estabas en tu casa, sentado en el mismo lugar, digo, construyendo más o menos de la misma forma, con las mismas herramientas, utilizando casi que las mismas habilidades. Ahí es cuando mucha gente empieza a migrar. Empieza a pasar del trabajo local o incluso ser freelance localmente a trabajar de forma remota, modalidad de contrato, etc. Y todas estas personas tenían problemas respecto de cómo sus ingresos terminaban en la economía local. Básicamente era, bueno, sí, estoy trabajando para afuera, pero es un perno ir a comprar un café. Y es tipo, esto no puede ser, porque es gente, o sea, en mi cabeza es gente que queda medio analfabeta financieramente en términos de las capacidades del uso de herramientas, pero por el otro lado son, entre comillas, ¿no?, ricos en la Argentina. O sea, gente que en ese momento está ganando $2.000, $3.000, que en la Argentina era una locura. Sí. Y no podían tener una tarjeta de débito, ¿viste? Para gastar era medio loca la situación. Y dije, bueno, acá hay algo. Lucas, bueno, recién hablaste del analfabetismo financiero, que es un problema muchas veces enunciado en nuestra sociedad. Como este programa busca abrir las cuestiones empresariales a un público que vaya más allá del que está en eso, las preguntas que te hagamos a partir de ahora y las respuestas quizás apuntan a cierta también didáctica sobre cómo funciona. Y acá viene como la pregunta de oro. ¿Una fintech? ¿Son una fintech en Taquenos? Sí. Es una fintech, es una compañía que tiene dos elementos constitutivos, ¿no? Uno, que es una compañía que construye tecnología, y cuando digo construye tecnología tiene un equipo de desarrolladores enorme que está pensando en cómo construir circuitos, procesos. ¿Cuánto es enorme? ¿Cuántas personas laburan en Taquenos? 15, en el equipo de desarrollo 15 personas y en Taquenos en total 30 personas ahora. Pero bueno, el equipo más grande sin duda es el equipo de desarrollo y que está pensando en cómo funcionan los flujos a través de la interacción del usuario e Internet. Vamos a hacerlo así de forma abstracta. Ahora, ¿cuál es el layer contextual y que lo vuelve una fintech? Es que eso lo hacen pos de las transacciones financieras. O sea, la idea es pensar cómo la tecnología existente puede conjugarse de una forma creativa para que las personas tengan mayor cantidad de acceso a su dinero, a gastarlo, a invertirlo, a ahorrarlo, a acceder a productos de todo tipo. Y eso es lo que lo configura, digamos, dentro del marco de lo que es una fintech, ¿no? ¿Qué te pasa con la gente que labura? Porque vos le diste mucha importancia a esta cuestión de estar 2 veces por semana, de mirarse a la cara, de conocerse. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Porque me imagino que esta cosa de que hay mucha gente laburando para afuera, la padeces también un poco vos a la hora de reclutar personas para que laburen en Taquenos. Sí. ¿Cómo llevas eso? ¿Tenés mucha rotación? ¿Te cuesta conseguir gente? ¿Ves que estamos en un momento bueno para eso? Mirá, hace un año atrás arranqué a estudiar filosofía. La primera pregunta que llevé a la clase filosófica fue esa. ¿Cómo conseguir gente? No, fue trabajar sobre esa contradicción. Que la verdad a mí me parece fundamental porque, por un lado, entiendo de que hay una industria enorme que permite que la transaccionalidad de habilidades a nivel global potencie nuestras economías regionales, locales. Ahora estamos trabajando mucho con Bolivia, que después si quieren les cuento, es un caso espectacular Bolivia. ¿Con developers de Bolivia? Bueno, estamos lanzando Taquenos en Bolivia. Okay. Y hay todo un nivel de casos de uso muy diferente. Bueno. Claro, porque es una informalidad a otro nivel. Sí, hay mucha informalidad.
bueno, traigo este problema porque lo que yo creo es que hay instancias dentro de un proceso de construcción de una compañía donde uno necesita que las personas desarrollen determinadas habilidades, determinados elementos dentro de la compañía que, dependiendo del momento en el que se puede hacer de forma remota y a veces no. Yendo bien a lo concreto, si hay que diseñar la nueva funcionalidad que la va a romper en Taquenos, es muy difícil hacerlo 10 personas en un Zoom. Muy difícil porque no te escuchas bien, porque no ves la gestualidad ni la expresión del otro. Hay toda un aura que se construye en un proceso colectivo que hoy estas interfaces tecnológicas no terminan de proveer y de comprender en la gente. Después, yo creo que hay muchas instancias donde el trabajo está un poco más organizado, donde para algunos es mucho mejor el trabajo remoto, ¿no? Por el tema de las distracciones, la organización del tiempo, pero creo que no es un momento, no debería ser un momento caótico, porque en el momento caótico muchas veces, digo, el tener a alguien al lado y poder preguntarle, el poder sacarse una duda, el poder definir algo en lo inmediato, que eso es parte del proceso creativo. Para mí, que en una startup que recién se está fundando está lleno de eso. Es como, bueno, vamos a hacer tal cosa, es la primera vez que lo hacemos, y cómo lo hacemos, y quién lo hace, y quién lo define, y qué precio se cobra, y todo No, eso. ahí Y te una cuesta, duda que una tenemos. cosita, ¿te cuesta conseguir gente? No, soy un afortunado, la verdad. Tengo un privilegio enorme y lo digo realmente con mucha humildad. Nunca me imaginé la cantidad de gente que iba a querer trabajar en Taquenos. ¿No te sobra ningún perfil ni te falta otro a la hora de buscar trabajadores? A mí me llegarán literalmente, no sé, 5 o 7 perfiles por día entre LinkedIn y las diferentes redes sociales. O sea, un nivel que ya no los puedo leer. Obviamente estoy construyendo mi equipo de recursos humanos. A mí me encanta armar equipos y hasta este momento ha sido casi que mi principal tarea en Taquenos. Tratar de entender qué perfiles necesitamos para cada área, y es algo que me apasiona pensar. Pero está equilibrada la oferta, o sea, no es que te falta, te cuesta más encontrar determinado tipo de perfil. Hoy no, pero creo que hoy no, porque también el grado de especificidad que nosotros necesitamos hoy en día para los perfiles es bajo. O sea, mientras más temprana es una compañía, más generales son los puestos. Mientras más avanza la compañía, empieza a entrar en grados de especificidad. Ahí es cuando creo que se complica un poco más de conseguir talento y bueno, eventualmente me tendré que pelear con Mercado Libre. Muchas veces hoy en día la gente que quiere trabajar en Taquenos quiere hacerlo porque quiere trabajar en una startup y no quiere trabajar en Mercado Libre. Y eso es una particularidad de cómo se encuadra la construcción del equipo. Hay una energía, un espíritu emprendedor que pregna toda la cultura de la compañía. Ok. Ustedes le dan mucha bola en todo lo que es su marketing y sus promociones y todo a la cuestión de que son una comunidad, ¿no? Sí. ¿Cómo pensás eso? La gente que usa Taquenos, que se baja Taquenos, que usa la aplicación, ¿son clientes, son usuarios? ¿Cómo laburan todo ese circuito? ¿Por qué es tan importante la idea de comunidad? Yo te diría por 2 razones. La primera es muy difícil cuando uno construye un producto tecnológico conseguir un nivel relevante, significativo de información honesta sobre si lo que estás haciendo está bien o está mal. Uno construye a partir de hipótesis. Yo digo, la verdad es que me encantaría que Taquenos te permita ofrecerte el crédito para que compres tu casa. Sí, pero si al tercero que le preguntás te dice, esto es una... No voy a decir una palabra. Una verga. ¿Una verga? ¿Puedo decir verga? Sí. Listo, perfecto. Esto es una verga. Decís, tipo, no, ya está. La comunidad ha cumplido ese rol desde el principio en Taquenos. Y fue medio orgánico al principio. Era
che, mirá, no sé, pantallas de Figma, ¿viste? Figma es el lugar donde diseñás la pantalla de Figma, tipo, che, ¿qué te parece esto? Y no, la verdad no lo veo. ¿Por qué? Y bueno, por esto, eso fue creciendo y de repente empezamos a encontrar, obviamente, cuando creces como compañía, no puedes escuchar el feedback de toda tu comunidad para todos los productos, de todos los procesos, pero sí empieza a construir algo alrededor de la marca. Empieza a tener un espacio de conversación. Nosotros tenemos un canal de Discord donde también hablamos mucho con los usuarios, pero también, digo, yo a veces entro personalmente a Twitter, a Instagram y contesto y voy entendiendo un poco de qué se trata eso. Y creo que la comunidad también te acompaña en la frustración de la complejidad de construir algo. Emocionalmente, para la compañía es importante tener gente que te putea y después te dice, locos, son lo mejor que existe. Hay algo ahí. Hay algo emocional que te da la fuerza de decir, puedo atravesar esto y no todo el mundo solamente me putea. ¿Y con qué porcentaje vienen de puteadas y locos sos lo mejor que existe? No. O sea, Takenos es una compañía que increíblemente está construyendo mucho cariño en la gente. Tenemos muy poco hate. Obvio lo tenemos porque mientras más grande te haces. Y hay veces, pequeñas situaciones donde a veces jugamos un poco con ese hate, ¿no? Te ayuda a veces a viralizar algunas cosas. El año pasado hicimos una acción ¿conocen por qué es tendencia? Sí. Bueno, obviamente Takenos no era tendencia. La pagamos. Y obviamente ahí al toque, tipo, un montón de hate que estaba buenísimo. Claro. Era como, sí, obvio, lo rebilleteamos al pibe porque es tendencia. Claramente. Esas cosas son como más entretenidas. ¿Pero le sirvió a la empresa o querían instalarse en la No, discusión? fue uno de los mayores crecimientos que tuvimos el año pasado. Cuando vos te fijas los picos de registración, de usabilidad, fue porque uno de ellos fue porque es tendencia. Es increíble. O sea que esa idea de que por más que se hable mal, está bueno que se hable, ahí se cumplió un poco. Sí. Un poco sí. Un poco. Sí, también en nuestra industria es un lugar donde el margen es más chico, ¿no? O sea, es una compañía financiera que transacciona dinero de la gente. Digo, hay un marco de seriedad, de control, de estructura que tenés que tener y no puede ser. Digo, no es un restaurante cualquiera, sin desmerecer el negocio del restaurante, pero lo digo en relación a, por ahí, la seriedad que a veces se espera. Eso hay un marco. Y ahí, dentro de ese marco, donde podemos, jugamos. Claro. No Estiramos. pueden hacer tampoco cualquiera porque Y no. se hacen un rack pool. Sí. Bueno, justo Takenos no tiene activos de ese estilo. Pero sí, obviamente, es muy importante que la gente esté convencida y nosotros brindar la tranquilidad y la transparencia de que cuando quieran ir y usar la tarjeta va a funcionar, ¿viste? Eso es fundamental. ¿Cuál es el producto del que estás más orgulloso? Porque, por ejemplo, ustedes sacaron hace un tiempo relativamente corto esta idea de links de cobro directo en dólares, Sí. ¿no? Para que la gente pueda meter una tarjeta afuera, cobrar y Sí. ya directamente recibirla en dólares. Y después, bueno, tenés la remera ahora de Picante, que es la tarjeta, una tarjeta que sacaron. Este Picante está bueno que mencionas. La tarjeta es la Spicy Card. Bueno, es verdad. Tenemos muchas Como cosas dice alrededor Picante, del como dice Picante concepto. que Sí, no, Picante es una pequeña aceleradora que tenemos con unos amigos que también fundadores de Takenos, pero invertimos en otras startups. Ok. ¿Querés explicar qué es una aceleradora? Sí, lo explico rápidamente. Básicamente invertimos en compañías que están en etapa muy inicial, muchas veces un grupo de amigos con un prototipo, y la aceleradora lo que hace es no solo invertir capital, sino también poner a disposición tiempo de gente que en general ha construido cosas similares, ¿no? Entonces viene y te dice, che, ¿cuál es tu problema? Y mi problema es este. Bueno, tomá este recurso, habla con tal proveedor y lo que haces es tratar de acelerar el proceso de crecimiento para que esa compañía pueda crecer más rápido. A cambio de... Acciones de la compañía. Tienen que estar... O sea, nosotros invertimos, compramos acciones
y nos convertimos como socios estratégicos, digamos, de... Tiene que ser pública la empresa para poder acceder. No. O sea, son acciones que se compran mediante una metodología que está establecida por Silicon Valley, que se llama SAFE, que es un método de inversión, que lo que hace es un contrato ante la emisión futura de acciones. Básicamente es eso. Vos estableces una evaluación preliminar. Por ahí me vuelvo muy técnico, ¿no? Pero vos decís, tipo, esta compañía puede ser que valga muchos millones de dólares. Lo que yo te digo hoy es que vamos a acordar que yo te voy a comprar X cantidad de acciones a una evaluación de $1 millón. Cuando vos valgas 100.000 millones, vos me vas a dar el equivalente multiplicado por lo que yo te las compré hoy, porque te ayudé en una etapa muy temprana. ¿Qué nivel de riesgo tiene acelerar una empresa? Altísimo. Pero bueno, si la pegás es como pegar un pleno también. Entonces, sí, ahí obvio. Como forma parte de la cartera que ustedes manejan. Y creo que hay algo sobre la vocación, ¿no? El otro día estaba hablando con un muy amigo mío que es jugador de fútbol, que juega en Boca. Y, ¿Se puede saber quién es? Sí, Javi García. Ok. Y le estaba explicando el negocio y me dice, es como cuando un representante tipo apuesta en un jugador. Y sí, es verdad, porque las chances de que ese jugador llegue a venderse a Europa realmente cuando tiene 12 años, 15 años, son muy bajas. Y creo que tiene algo que ver con la vocación, que es muy probable que nadie elija este negocio porque cree que es una gran oportunidad comercial. Son negocios para mí que se eligen porque vocacionalmente estás atravesado por eso. O sea, ¿qué representante de fútbol no le gusta el fútbol? Ok. ¿A vos te divierte ver lo que se está armando encanta. y ir entendiendo la lógica de las startups? Sí. No. Y creo que todos los que estamos en esta industria de construcción de startups, sobre todo en Latinoamérica, creemos que en el largo plazo la región va a ocupar un lugar central en la construcción de tecnología. Que hoy no es. Claro. Hoy no es. Y te había preguntado antes sobre el producto. Mi producto favorito. Sí. Justo mencionaste uno que me toca el corazón, que es el Takelink. Ese producto es, para mí, una construcción de una ingeniería que está al nivel de Silicon Valley. Quizás mencionó Silicon Valley. Explico brevemente qué es Silicon Valley. No, entendemos aparte. Ya dijiste que esto era tu horizonte. Sí. No, por ahí digo todo el tiempo Silicon Valley. No, se entiende. ¿Y por qué es esto? Porque hay muchos elementos técnicos de por qué ese producto no se había podido construir hasta el día de hoy. Muchas razones por las cuales ese producto tiene grandes oportunidades en el mercado, pero no solo es difícil construirlo y armar su primera versión como estamos hoy en el lanzamiento de ese producto, sino también hacerlo crecer, ¿no? Son productos que a la vez en la escalabilidad tienen muchos problemas. Y bueno, muchas veces son las razones por las cuales no ha sido construido hasta el día de hoy. No es que se nos ocurre a nosotros por primera vez en el mundo construir eso, no, simplemente nos animamos a hacer algo que bueno, es muy complejo de construir, es muy complejo de quizás de trabajar en términos de la escalabilidad del riesgo. ¿Querés explicar brevemente cómo funciona para el usuario? Sí, es muy sencillo. Uno entra a la aplicación de Takenos y, por ejemplo, vos estás viviendo en Irlanda y yo soy un psicólogo argentino que te estoy dando una sesión de terapia. Entonces vos agarrás y me tenés que pagar a mí. Pero claro, vos en Irlanda no tenés Mercado Pago para transferirme. Ahora tengo una tarjeta de crédito emitida por un banco irlandés. Tenés una tarjeta de crédito emitida por un banco irlandés. Yo no tengo un e-commerce, ¿no? Para decirte, bueno, no sé, andá y paga. Andá a este link y poné los datos de tu tarjeta. Entonces en Takenos vos ponés sesión de terapia, ponés el monto, apretás enviar y a vos te llega un link donde pasás tu tarjeta. A mí ese saldo se me transfiere a Takenos y voy y gasto. Parece sencillo, pero la ingeniería detrás de eso es muy compleja porque trabajar con las tarjetas de crédito y débito es algo bastante complejo de hacer. ¿Y la comisión de ustedes que es un 6? Es entre un 4.4 y un 6%, dependiendo del tiempo que vos quieras esperar para poder tenerlo disponible. ¿Por qué es tan importante lo del tiempo?
Me llamó la atención eso. Básicamente tiene que ver con los factores de riesgo. Las tarjetas, en general, todo el ecosistema de tarjetas está rodeado de problemas de estafas. Y este es un problema que tiene la industria financiera hace un tiempo ya, bueno, las tarjetas tienen un problema ya de concepción, que no están pensadas para la complejidad que hay hoy en las estafas. Creo que eso es algo que requiere de mucho pensar en nuestra industria de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo trabajan el tema de la seguridad? ¿Que tienen autentificación en 2 factores? ¿Qué empresa les provee el servicio de seguridad? Tenemos varios procesos. Por un lado, vos tenés todo lo que es seguridad vinculada a la experiencia del usuario. Ahí tenés la autenticación de 2 factores, la verificación por correo electrónico. Después tenés diferentes niveles configurables, ¿no? Entonces bueno, cada vez que quiero agregar una cuenta, agrego un autenticador de 2 factores para poder agregar una cuenta. Y además, Takeno funciona dentro de lo que se llaman transferencias same name. O sea, vos solo podés sacar plata a tu banco, a un CBU a tu nombre. No podés sacar plata a cualquier lado. Ese tipo de elementos son los que configuran, digamos, el marco de seguridad en torno al usuario. Y después vos tenés diferentes procesos que son más internos de la compañía, que es, no sé, corremos procesos de, por ejemplo, pentesting. Pentesting es que son como los hackers sombrero blanco, que intentan hackearte todo el tiempo. Entonces vos vas encontrando, antes de que los productos se lancen al mercado, están ahí intentando tocar cosas para ver si pueden entrar a tu sistema. Ese tipo de herramientas, bueno, son bastante commodities en la industria, y nosotros tratamos de cumplir con todos los estándares mínimos al menos que tiene la industria y sobre todo tratar de entender sobre nuestros casos de uso cuáles son los layers adicionales que podemos agregar, ¿no? ¿Tienen estadísticas, métricas de problemas de phishing, ransomware que hayan tenido sus usuarios? La verdad, como estadísticas no. Pasa mucho de que, no sé, el otro día me enteré de que hay gente que crea cuentas falsas y después las revende, cosas por el estilo, bueno, que también son, la verdad, un dolor de cabeza de la industria en general. Y creo que esas son las cosas que por ahí más tiempo nos lleva como trabajar y tratar de analizar en profundidad para poder brindar la mayor seguridad posible a los usuarios. Pero bueno, es un ecosistema que es complejo. ¿Cuál es la competencia de ustedes, Lucas? Porque, viste, uno piensa en el mundo de la fintech y del dinero digital y es como, yo me imagino como una especie de lecho submarino donde hay animales de todas las especies, ¿viste? Vos vas y ves un pez globo, ves una anguila y cuesta un poco distinguir qué es cada cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la competencia de ustedes? ¿Qué sería Pioneer, Wallbit, Mercado Pago, los bancos, Pierpaolo? ¿Quién es la competencia de ustedes? Sí, Mercado Pago. Mira, la competencia número 1 de Takenos se llama DollarApp. DollarApp. Quizás no la tenía en la lista. No la dije, pero la tenía segunda después de Pioneer. Que está en la lista, aquí está. Esa es la competencia número 1, que es de unos fundadores españoles. Productazo, espectacular, del cual nosotros aprendemos muchísimo. Fundamos las compañías en el mismo momento. No quiero decir quién antes, quién después, porque es una pavada. Decilo. No, es un mes, o sea, es un mes de diferencia. Vamos a mirar. ¿Un mes de diferencia a favor de? Nuestro. Listo. Pero bueno, están ahí. Si no, te lo hubiera hecho. Sí, claro, obviamente. Y creo que es, la verdad, hoy en día y por el recorrido que tiene la industria, es un punto bastante prematuro para hablar de competencia, ¿no? O sea, yo creo que estamos en los primeros 200 metros de una maratón en términos de hacia dónde va a crecer este tipo de productos. Me parece que estamos en camino hacia tener la industria de las billeteras de transaccionalidad cross-border, de poder llegar a cubrir un volumen significativo de todo lo que es comercio internacional, o lo que
comercio de productos y servicios internacionales. ¿No tienen miedo de que venga un día Meta o venga alguna empresa así y se coma todo? Incorpora un sistema de pagos ahí adentro y chau. Yo creo que la industria financiera no responde a las estructuras de compañías de winner takes all, ¿viste? Para mí no es como Airbnb, que se come toda la industria. Y al menos la evidencia histórica nos ha demostrado que siempre han habido una multiplicidad de bancos y se constituyen en el tiempo más oligopolios que monopolios. Yo creo que no va a ser así y considero que esto no va a ser así porque la multiplicidad de casos de uso hace que las experiencias de usuario tengan que ser sustancialmente diferentes para poder brindar un nivel de experiencia alto. Okay, hay demasiada diversidad en los casos de uso como para que los pueda cubrir una compañía que además cubre exhaustivamente otras cosas, digamos. Y yo creo que, y además yendo un poco más a un nivel, si se quiere, filosófico, para mí ya el hecho de la existencia de diferentes monedas a nivel, si se quiere, regional, decirlo, Latinoamérica puntualmente, el hecho de la existencia de diferentes monedas hace que tengas que construir en contextos diferentes y con tipos de cambio diferentes y con casos de uso diferentes. Y bueno, lo ves, ¿no? Digo, la complejidad que atraviesa Nubank para expandirse a nivel regional, donde hoy es un monstruo en Brasil, pero cuando está avanzando sobre otros países de Latinoamérica, incluso acá en Argentina, hace fácil 8 o 10 años que está armando su equipo. Quizás un día lo arme y la rompan toda. Pero bueno, es un proceso complejo, navegar. Hablando de eso, recién hablaste de que estabas, que se embarcaron en Bolivia. Ustedes tienen planes de proyección regional, me imagino, latinoamericana. Ahora vamos a hablar un poco del caso de Bolivia. ¿Hasta qué punto la informalidad económica de la región es su océano azul? O sea, es su zona de confort empresarial para hacer negocios. ¿Hasta qué punto van a poder salir de ella? La informalidad no es nuestro océano azul. Lo que es nuestro océano azul es la lentitud de incorporación tecnológica de los bancos. O sea, Taquenos es lo que es y va a seguir creciendo muchísimo junto a sus competidores que también van a crecer muchísimo porque las estructuras que proveen la transaccionalidad global hasta el día de hoy son y han sido principalmente los bancos y tienen mucha lentitud en incorporar tecnologías que puedan hacer que la transaccionalidad sea mejor. ¿Cómo fue la experiencia en Bolivia? Bolivia es un lugar maravilloso. La verdad, creo que está atravesando un momento de crecimiento en la transaccionalidad con stablecoins, con monedas estables. Y uno ve que empieza a incorporarse dentro de la economía local el uso de criptomonedas. Es impresionante. La verdad, es un lugar donde mucho más rápido todo el mundo supo lo que era un USDT que acá. Y eso, acá estamos bastante avanzados con sí, eso porque sí, uno de los lugares de un 40, o sea. Y es uno de los lugares con mayor penetración en la región, las stablecoins. Pero la verdad es que vos vas a Bolivia y hablas con, la típica, ¿no? Hablas con un taxista y sabe lo que es un USDT. Sí, está creciendo a niveles impresionantes. Obviamente, lamentablemente, esto también ocurre por una complejidad que tienen hoy en día con la economía. Y creo que dentro de ese lugar, el lugar del stablecoin está acompañando a bolivianos a poder refugiarse, ¿no? Creo que es uno de los principales casos de uso. ¿Puede ser algo más que un refugio? Las stablecoins, pero también las billeteras virtuales o los exchanges para la futura normalización de Bolivia, ¿o es solamente un refugio de la crisis? Bueno, esto es... esto lo digo por ahí más a título personal, ¿no? Yo soy un gran creyente en el que tenemos que migrar las finanzas globales a la blockchain, realmente.
lo que se llama Finance on Chain. Y esto lo creo... O sea, para vos los bancos tradicionales y los bancos centrales están como ya en una vía de desaparición. ¿O te gustaría que lo estén? No, yo creo que los bancos tienen que migrar su transaccionalidad cross-border a blockchain. Sí. Pero conviviendo con moneda fiat o todo cripto. Sí. Bueno, ahí creo que también tiene que ver con la posición que cada uno pueda tener respecto de la existencia o no de las monedas locales en cada país. Y creo que ese es un debate que se está dando muchísimo acá en la Argentina, se dio. Bueno, está el caso de El Salvador, ¿no? Está el caso de El Salvador, sí. Que no terminó bien. Considero que el proceso, por un lado, tiene que primar en términos tecnológicos a cómo uno transfiere lo bueno de la tecnología, la rapidez en su transacción, la capacidad de trazar la transacción, la capacidad de poder hacerla de una forma mucho más rápida y eficiente. Y después, obviamente, eso tiene que transferirse a la decisión o a la posición que vaya a tener cada país con su moneda. Y si la organización, si las instituciones de un país deciden tener una moneda, digo, la tecnología igual puede servir dentro de ese contexto. O sea, no hace falta migrarse a USDT para poder usar los beneficios de la chain. Vos ves una plataforma global, como las blockchain, complementadas con políticas monetarias locales o nacionales. ¿Te parece que eso sería posible? Yo creo que eso sería posible 100%, en tanto y en cuanto esa sea la decisión, ¿no? de la comunidad local. ¿Y ves que ahora el mundo, con lo que está pasando con Trump, va hacia eso? No lo sé. Porque te iba a preguntar también, ustedes abren una cuenta en USA, ¿no? En Estados Unidos, para la gente que se abre una cuenta en Taquenos. ¿Eso va a seguir funcionando así ahora? ¿Estás con alguna alerta con esta cuestión de las barreras arancelarias, etcétera? Esto es importante diferenciarlo porque el punto de diferenciación de Taquenos tiene que ver con el reemplazo de la transacción SWIFT, que es la transacción que realizan los bancos a nivel internacional, por lo que son los depósitos y las transferencias locales. O sea, básicamente en Taquenos lo que te permite es poder tener una herramienta que transforma las monedas locales de cada país a lo necesario para que se transfieran internacionalmente. Hoy el token que se utiliza para transferir ese valor a nivel internacional es una stablecoin, USDC y USDT. Ahora, la tecnología que uno utiliza para transformar la moneda local en un stablecoin es infinitamente diversa. O sea, vos decís, hoy tienen cuenta virtual en Estados Unidos. Y también tenemos el link de cobro. Y también tenemos la cuenta virtual en Europa. Y también tenemos, hay un montón de herramientas y Taquenos se enfoca en desarrollar la mayor cantidad posible respecto de las necesarias para que el usuario tenga una buena experiencia, que te permiten a vos como trabajador cross-border, que es nuestro principal segmento, brindar valor a cualquier lugar del globo, poder cobrar en esa moneda local y transferirla a tu economía local de una forma rápida, efectiva. Ahora, vos decís... ¿No tenés miedo que en Estados Unidos empiecen a imposibilitar un poco ese sistema con las cuentas en Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que no. El proceso también, ¿cuánto a Estados Unidos le conviene limitar que economías emergentes tengan una parte de sus ingresos dolarizados, ¿no? También eso me lo pregunto, es si yo fuera a Estados Unidos, y me lo pregunto con toda la inocencia del mundo, y tuviese la capacidad de proveer mayor circulación a mi moneda y darle mayor valor porque hay mayor cantidad de trabajo que está siendo atravesado por esa moneda, para poder que una parte de una economía de Latinoamérica cobre de esta manera, no sé, no lo veo tan directo como la exportación de un producto. Pero no fue eso precisamente lo que entró en crisis con la famosa crisis del patrón dólar.
68, Estados Unidos cortó la convertibilidad de su moneda con las monedas del mundo porque no quería que se difundiera mucho su masa monetaria en contextos de tipo de cambio fijo. O sea, hoy no podría haber una política similar que también retrajera la masa monetaria hacia Estados Unidos, y en ese sentido todos los que operan con dólares en el mundo se verían cortos de liquidez. Yo creo que ese sería un gran problema para, y acá opinando un poco de economía, ¿no? Creo que ese sería un problema enorme para todo el sistema de provisión de servicios a nivel global. Estados Unidos también obtiene su nivel de calidad de vida, de obtención de recursos locales, porque depende muchísimo de los servicios que le brinda la India, Latinoamérica. A mí me cuesta especular sobre eso porque no tengo tanto conocimiento estricto, pero lo que sí veo es concretamente sectores trabajadores que, desde Estados Unidos llamás a cualquier call center y no te atienden en Estados Unidos. Habría que ver cómo eso migra, si es que es así, a un contexto económico de tan cerrado, ¿no? ¿La automatización ahí no haría una diferencia? Ya pasando a hablar de tecnología y no de economía. Yo creo que en el largo plazo sí. La implementación de esas automatizaciones o la incorporación de AI hoy en día no tienen ese nivel de masividad. Yo creo que en el futuro puede ser. Habría que ver si uno, empujando una política macroeconómica a ese nivel, podría también, implementar esa inteligencia artificial o esa innovación a esos ritmos. Me parece un poco, me parece un poco lejano hoy. ¿Te parece lejano? Sí. ¿Ustedes usan inteligencia artificial? Sí. ¿Para qué? Principalmente para todo el proceso de verificación de los usuarios. O sea, un usuario se registra a Taquenos y, bueno, obviamente, no sé si se ha registrado, seguramente, viste que te toma una foto, te pide información de tu dirección, etc. Todo eso hay inteligencia artificial que valida que los documentos sean válidos. ¿Es la única forma de validación que usan o la complementan con otra? No, o sea, por un lado está toda la validación vinculada a la parte regulatoria, si se quiere, que es, tu DNI coincide con el DNI que tenés en Renaper, etc. O sea, todo eso nosotros estamos vinculados a más de 40 servicios, instituciones, etcétera, que nos brindan la fiabilidad del documento. Y después hay un proceso nuestro, que es el que tiene AI, que hace como un chequeo de que toda la relación entre sí se cruce de una forma segura. Ustedes empezaron la empresa y se tuvieron que registrar en la Comisión Nacional de Valores, ¿no es cierto? Porque hay una regulación que es para fintechs y hay una regulación que es para bancos. ¿Cómo tomaron esa decisión? Ustedes, la empresa se llama Global Flow, creo. ¿Cómo fue que armaron eso? ¿Qué dificultades encontraste? Te lo pregunto porque estamos en un contexto que se está hablando mucho de regulación, de dar facilidades para la apertura de negocios. Y me interesaba saber un poco cómo lo vivieron ustedes, cómo se llevan ustedes con todo ese marco. La normativa era algo que desde el inicio te diría no solo de Taquenos, sino de momentos previos, era algo que se estaba esperando. Básicamente lo que ocurre y la evidencia que hay en muchos lugares del mundo es que a mayor claridad sobre el marco regulatorio, mayor posibilidad de atracción de inversores, de crecimiento institucional de la compañía, etc. Entonces, en ese punto para nosotros fue natural. O sea, era como, bueno, a ver cómo se viene, cómo se instrumenta. Y también tenía muchas similitudes también a los licenciamientos de PSP. Entonces, nada, para nosotros fue un proceso normal de decir, bueno, a ver, o sea, ahora qué tenemos que instrumentar para poder cumplir con este nuevo marco. Pero sí, no hubo un proceso de decisión. Para nosotros era medio un given. Ok.
¿Y sentís que ahora el gobierno actual, a través de esta idea desreguladora que tiene Sturzenegger, está haciendo cosas interesantes en el ámbito de la fintech? ¿Ustedes se sienten que están siendo favorecidos o que están dando un marco más amigable o que no está cambiando demasiado? Yo creo que hay marcos por los cuales yo estoy más expectante. No tanto la normativa actual o la normativa local, sino más la normativa americana, por ejemplo. Hay un acta que se llama The Genius Act, que es un acta del Congreso de los Estados Unidos, que está poniendo todo un marco normativo alrededor del uso de stablecoins diferenciado de la funcionalidad de cripto, ¿no? Dentro del universo de criptomonedas, vos tenés por ahí las dos familias más grandes, que son las de inversión, como el Bitcoin, y las stablecoins, que no varían su precio, tienen un precio atado al dólar. Y la Reserva Federal y muchas instituciones americanas están construyendo este nuevo marco. Quizás tiene un poco que ver con cómo es la visión también de crecimiento de Takenos y nuestra expansión regional, que está muy vinculada a cómo el marco normativo en Estados Unidos avanza. O sea que para usted está mirando más qué regula la Reserva Federal con respecto a las stablecoins que la nueva desregulación que saca Sturze así. Pero esto tiene más que ver con nosotros acá en Argentina también operamos en un marco donde es bastante commodity. O sea, lo que podemos hacer y lo que no es lo mismo que pueden hacer todo el resto. Y el marco si se quiere, de innovación para nosotros muchas veces surge de la capacidad que tiene el stablecoin en un contexto americano por la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de incluso nuestros propios partners y de los bancos americanos sobre cómo trabajar con el stablecoin. Entonces, desde ese lugar es donde surge más la expectativa. Pero tiene que ver con el proceso de innovación propio de nuestro producto. Localmente, nosotros nos adaptamos y obviamente acompañamos todos los procesos regulatorios, que son los que acompañan todas las principales billeteras. Y desde ahí creo que para nosotros es raro pensar como la innovación desde ese lugar cuando muchas veces solemos llegar a la última milla, que es al vínculo con la economía local, igual que el resto. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Brasil. Digo, cuando llegas a ese nivel, la diferenciación es muy difícil de abordarlas de una compañía tan chica. Por ahí Mercado Pago tiene más intereses. Claro. Sí. Otra pregunta que tiene que ver un poco con esto. Sí. Un tipo cobra $2.000 por mes, como vos decías antes. Abre una cuenta en Takenos, recibe la guita en Takenos, lo tiene en una cuenta en Estados Unidos o en donde haya decidido cobrar, o la mejor solución que le pudo dar Takenos. La gira a una financiera, la financiera se la manda en una moto en dólares crocantes y le cobra un 3%. ¿Qué le pasa al Estado ahí? No hay como una cuestión de que hay todo un laburo que no tributa. Bueno, ese justo no es el caso de uso en Takenos. O sea, en Takenos vos recibís tus ingresos y una vez que los tenés ahí, habitualmente la gente tiene una tarjeta de débito de Takenos en la que podés ir a un cajero y extraerlo. Tenés una tarjeta de crédito prepaga, local, internacional. Y tenés una extracción a tu cuenta de Mercado Pago. ¿Qué pasa con los tributos? Digo, ¿no hay un tema ahí de los estados que no están pudiendo generar un marco amigable para que toda esa gente tribute lo mismo que tributan los que cobran acá? Yo creo que es una mejora respecto del marco tributario que se tiene que dar sobre cuál es el contexto en el cual la gente decide hacerlo. Esto en una diferencia de cambio paradigmático donde vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a hacer sus impuestos, a pagar, no lo digo a pagar en términos de la voluntad de pagarlo, no, sino de ir y hacerlo. Claro. Porque yo trabajé en relación de dependencia durante 10 años y jamás
yo personalmente pagué un puto impuesto. Pero porque yo no tenía que ir y pagarlo, era algo que se me debitaba de mi... yo creo que ahí hay una oportunidad en la mejora de la usabilidad. Y acá yo tengo mi hipótesis personal. Yo creo que con una mejor experiencia de usuario y con una claridad sobre cómo son las formas y los modelos de los pagos impositivos, muchísima más gente estaría pagándolo respecto de no pagarlo. Claro. Yo no creo que haya una voluntad tan explícita sobre la evasión de un monotributo. Cuando hoy es algo que para alguien que, como vos decís, con esos ingresos, ¿no? Ahí gana $2.000, $3.000, no es significativo el pago de un monotributo, que hoy el monotributo tech lo contempla. Contempla el ingreso de esos montos. O sea, vos decís que hay algo de la estructura de cómo la gente tiene que anotarse en el monotributo y pagarlo, que es tan incómoda o tan expulsiva que nadie lo hace. En la mayor parte de los casos, la gente que lo hace lo sigue haciendo con un contador. O sea, no lo hace la persona en sí mismo. Sí, me interpela tu comentario. No, lo que pasa en general es que el freelance arma una invoice, que es un PDF, lo manda a la empresa y sí. Nunca armó un monotributo ni nunca facturó, digamos. Pero digo, ahí es donde yo lo pregunto honestamente, es ¿cuánto de esta decisión es? Y diferencio mucho un freelancer que cobra $300 por mes, que los hay, a un freelancer que cobra 3.000. A mí hay una diferencia, primero. Pero hablemos de los que cobran 3.000, que en el caso de Taquenos son más de los de ese estilo. Realmente la gente está en un proceso de tomar una decisión de decir nunca voy a pagar un monotributo porque el Estado son unos ladrones, y yo no veo eso en términos hay gente que lo dice directamente así, ¿eh? Yo creo que, bueno, como todo lo debe haber, pero cuando vos te fijas en la mayoría de las personas, nosotros somos partners de una empresa que se llama Tumo. Tumo es un layer que se coloca arriba de los servicios de AFIP y te permite hacer todo mucho más fácil. El principal upselling, por así decirlo, porque nosotros ahí tenemos un acuerdo comercial, etc. El principal upselling de Taquenos es con Tumo. O sea, gente que hoy en día no sabe cómo hacerlo, no tiene idea, le asusta, no tiene claridad, y va y utiliza una herramienta que te permite, hacerlo con 3 clics. En una interfaz que entendés, que no recargas y se estalla todo. Como muchas veces es la página de la FIP. O sea que, para pasar en el limpio, vos entendés que gran parte de la evasión impositiva tiene que ver con la usabilidad y comodidad de los contribuyentes, pero no hay una voluntad explícita de parte de los contribuyentes a evadir impuestos. Si hablamos de generalidades, yo estoy de acuerdo con eso. A la vez, considero de que hay casos específicos de gente no, obviamente. Pero en lo general, sí. No, yo creo eso. Por el volumen. O sea que en lugar de regular tanto, Sturzenegger tenía que hacer mejor usabilidad. Bueno, a mí me gustaría entender. Porque la desregulación ya está por lo que vos contás. O sea, vos no es que te favorecer más o menos. Ahí ya hay un marco consensuado. En algún punto, yo creo que el proceso de concientización, de usabilidad, de valor, está roto. O sea, yo creo... ¿Por qué el Estado no puede hacer buena usabilidad? Y en tal caso, si fuera así, ¿cuál pensás que debería ser la relación con empresas como la que vos contaste recién o como la de ustedes? Yo creo que no pueden hacer buena usabilidad porque todavía el foco está en los grandes contribuyentes. Y creo que subestimamos la capacidad de foco que puede tener una organización gubernamental. Y también pasa a gran escala, ¿no? O sea, también ves a Meta o a Amazon haciendo cosas mal porque no les importa tanto. Y creo que también debe ser una pregunta honesta que se deben hacer los gobernantes, de decir tipo, che, si le metemos recursos, energía, tiempo, etcétera, a este segmento de gente,
¿Cuánto nos vuelve? Yo creo que ellos lo deben pensar. Y cuando escuchás al presidente decir que un evasor es un héroe, ¿cómo percibís que eso contribuye a este problema? ¿Cómo impacta? Yo creo que el presidente tiene una habilidad espectacular para decir cosas que le aumenten su popularidad a un segmento particular. La relación entre eso y lo que realmente cree y espera y por lo que trabaja, la desconozco. Pero no hay, o sea, un incentivo a la evasión ya deliberada, no por usabilidad. Si desde la autoridad máxima del gobierno se considera que no hay ningún problema en evadir. Yo no creo que sea así, de verdad. Es como tomar con literalidad cualquier cosa que dice. Y me parece que hay una clave, hay un registro que tiene la audiencia que es permeable a esos mensajes, que entiende el tono. Y esta es mi hipótesis. No, me parece muy interesante. Es como cuando dice esta barbaridad de los nenes con vaselina. O sea, nadie se imagina la literalidad en eso. Y creo que hay algo en esa clave con la que él juega. De vuelta, pueden haber personas que porque Milei dice, che, es un evasor, o el que es evasor es héroe, y después hay alguien que se siente héroe por evadir. Para mí deben ser 2 o 3 locos. Te soy sincero, creo que deben ser 2 o 3 locos. Yo tengo otra cosa con lo que dijiste de la escalabilidad, ¿no? Vos dijiste, bueno, el Estado no resuelve, o la AFIP no resuelve el problema de las interfaces para los monotributistas porque no le interesa, porque está demasiado concentrado en los grandes contribuyentes. Pero, ¿te parece sinceramente que es así o que hay otros problemas más de estructura burocrática, de trabas, de administración, como pasaba tal vez en tu experiencia en el banco, ¿no? Porque el Estado tiene que tratar de recaudar en un punto. ¿Cuál es la relación entre la voluntad y la traba burocrática? También. O sea, lo pongo en cuestionamiento. Y esto creo que tiene que ver con un poco entender si uno quiere cambiar el status quo de algunas cosas, qué tipo de fuerza y energía tiene que impulsar sobre eso. Es como, si vos crees que hay que cambiar la usabilidad para que los freelancers paguen más su monotributo, si es que no lo están haciendo. Y eso implica que vos tengas que imprimir toda una fuerza adentro de la organización burocrática y tu voluntad está puesta sobre eso, deberías poder hacerlo. Eso es lo que creo. Ahora, si eventualmente vos haces un análisis sobre el uso de esa fuerza y esa energía sobre eso versus otras cosas que están compitiendo en ese ecosistema, bueno, creo que hay una discrecionalidad que está siendo tomada. ¿Qué onda el blanqueo? O sea, ¿ustedes tuvieron un crecimiento muy grande con el blanqueo? ¿Repercutió algo en su negocio? ¿Qué pasó con eso? No, cero. O sea, la principal usabilidad de Taquenos es gente que trabaja para el exterior y nadie de este segmento, al menos por lo que nosotros conocemos, es una persona que tenga grandes activos en el exterior ni nada por el estilo. No. Okay. Pero ese tipo de usuario o de cliente, ¿lo tienen como target posible? ¿Les interesaría captar algún blanqueador a futuro? No. Está buena la pregunta. Creo que la diversidad de casos de uso que uno puede abordar cuando decide hacer transferencias internacionales es enorme. Y vuelvo al tema del foco y a la decisión que toma una compañía como Taquenos sobre qué trabajar. Yo estoy convencido de que nuestro unicornio está detrás de ese diseñador que cobra $1.500 y trabaja para una compañía que está basada en Irlanda. Y creo que hay la suficiente cantidad de fricciones y de mejoras para liberarla a esa persona que decir voy y trabajo con este que tiene $50.000 en tal lugar.
no es hoy algo que nos motive, que nos atraviese. Dijimos que nos interesaba también ver cómo un empresario de punta, un empresario joven, ve a la Argentina más allá de su empresa. Igual lo que nos dijiste de tu empresa excedió mucho. O sea, evidentemente tenés una idea de país. Así que bueno, ahora vamos a hacer foco en el país. Tengo una pregunta un poco genérica, pero que me parece que en este momento de transición o crisis o transformación es pertinente. ¿Qué te enorgullece o te esperanza de este país y qué te preocupa o te avergüenza? Primero, no me avergüenza nada, pero voy con qué me preocupa. Lo que más me esperanza y me enorgullece es el talento, y creo que fue una de las principales motivaciones que me atravesó profesionalmente durante toda mi vida. Desde el momento en el que empiezo a construir en Digital House este ecosistema de entrenamiento en habilidades digitales, hasta el día de hoy trabajando con miles de freelancers, contractors, creadores, etc. Hay una línea, incluso durante mi recorrido en Digital House, que hice todos estos cursos y programas de entrenamiento y armamos carreras universitarias, etc. Hice una maestría en educación. ¿En educación Sí. financiera, digital? No, en educación. ¿En educación? Sí. En la UDES. ¿No? Sí. Y me fascinó la carrera. Y creo que hay algo que considero que tiene que ver con la posición de Latinoamérica en el mundo, ¿no? Que si realmente no nos ponemos en los zapatos la creencia de que tenemos el talento necesario para resolver los principales problemas que tiene el mundo, y hay algo de convicción, no vamos a ir a grandes lugares. Creo que la Argentina, dentro de la región, es uno de los jugadores que más seguro tiene puestos sus zapatos. Y esa convicción a mí me motiva mucho, porque es sobre la cual yo construyo una compañía, ¿no? Es decir, si toda esta gente está pensando que tiene la capacidad de resolver los principales problemas del mundo, yo quiero trabajar con esta gente. Sin duda. Por eso, volviendo al origen, ¿no? Por eso hoy ni loco me iría a vivir a Silicon Valley. Porque yo quiero estar trabajando con gente de la vos ves región que en local. Argentina están pasando cosas que te esperanzan. La Argentina tiene gente impresionante. Yo te preguntara cómo ves a la Argentina en 2050, que no falta tanto. Yo la veo. Que es el nombre de este programa, ¿no? Un poco Además de que Yo la veo teniendo una posición dominante en la región, palo a palo con Brasil, y Latinoamérica unida en un bloque, quizás revisando nuevamente lo que fue el sueño del Mercosur. Pero yo la veo, no sé si como una Alemania de Europa hoy, pero sí como una economía top 3 de Latinoamérica, sin duda. en 2050. Sí. Bueno. Muy bueno, nos está dando un poco de esperanza, no veníamos No, tan... y lo dijiste muy seguro. ¿Qué pensaste Estoy cuando ganó absolutamente Milei? convencido. ¿Qué pensaste cuando ganó Milei? Estabas en tu casa tomando una birra y de Ujú. repente dijiste a ver cómo van las elecciones y de repente ¡pa! Ganó Milei. Va, capaz que no te sorprendió, ya lo veías venir. ¿Cómo viviste eso? Vos como empresario, como emprendedor. Bueno, si querés, me es inevitable contestarte primero como un militante. Yo milité en el peronismo durante mucho tiempo. Y me pareció algo sumamente sorprendente. De lo cual, lo primero que pensé es, todo lo que tengo que aprender sobre lo que creía. De política, de cultura. Y una de las principales cosas que pensé es sobre los sesgos, ¿no? Cómo uno está atravesado por un montón de sesgos ideológicos sobre la creencia de lo que está pasando. Eso fue lo primero que pensé. Y lo segundo que pensé fue... claramente hay algo acá que no entiendo. O sea,
y que mi responsabilidad, y ahí sí te contesto como empresario, como emprendedor y como un actor que de a poco va construyendo su posición, no quiero decir relevante, pero influyente en la sociedad, dije que tenía que aprender muchísimo. O sea, lo tomé con mucha humildad. Porque claramente no me lo imaginé. No me lo imaginé incluso después de que ganó. O sea, que te sorprendió. Sí. O sea, después de que ganó que ganó, que salió muy bien en las primarias, yo tampoco me lo imaginaba. No, para nada. ¿Cómo te informas? ¿Seguís a algún periodista, a un economista? Soy fanático de Carlos Pañi. Mirá. ¿Viste el nivel de contradicciones que tengo adentro? Son un montón. Apasionante. Son un montón. Pero me gusta mucho. Te diría que Odisea es mi principal consumo. Me nutro mucho de Rebord también. Y también tengo buenos amigos que me ayudan bastante porque mucho de mi tiempo cronológico, digamos, está atrás de pensar en la compañía. Sí, por eso te preguntaba. Pero bueno, creo que las conversaciones, tomar un café o ir a comer de vez en cuando con amigos que están en otros lugares, tanto como Javi, con quien hablo de fútbol, como amigos con los que hablo de política o economía, etcétera, es mi principal fuente, ¿no? ¿Tenés algún amigo político? Sí, tengo varios. Bueno, que me quedaron de aquel tiempo, de la militancia. Sí. Y retomando esto de la militancia, si tuvieras que completar la frase, el peronismo es, ¿qué es? El peronismo es una representación política de una cultura muy lastimada. Para mí es eso. Es una representación política de una cultura y de una historia que está llena de traumas. Está llena de traumas porque la Argentina le tocó atravesar momentos muy duros, como a cualquier país seguramente, pero nosotros los hemos reciclado, resignificado en la construcción de un movimiento político. Por eso creo que el peronismo tiene por un lado, una oportunidad muy grande de poder interpretar, pero por otro lado, una incapacidad muy grande de poder soñar a veces. Y creo que necesitamos atravesar ese momento de poder imaginar una sociedad y una cultura impresa en el futuro. Creo que el peronismo le cuesta mucho eso. Le cuesta mucho porque ha sido muy golpeado. ¿Y qué te pasa cuando ves, por ejemplo, referentes como Guillermo Moreno que dice que la economía digital es mentira? Vuelvo al ejemplo de Milei. Creo que muchos dicen cosas que son por una buena práctica y un entendimiento profundo de estos espacios, de los espacios mediáticos, de la relación entre decir algo y que eso te aporte imagen pública. Vos decís que es bait y que en realidad Moreno está pensando en cómo desarrollar es muy difícil. No, es muy difícil realmente, y por ahí esto lo he aprendido con los años. Es muy difícil ser de la misma forma cuando uno quiere llamar la atención, en el buen sentido, ¿no? Okay. De ser mediatizable en su pensamiento íntimo y profundo y más concienzudo y adelante de una cámara. Y creo que, de vuelta, trato de no tomarme en serio ninguna de estas cosas, salvo que me junte con él en persona y me lo diga, y ahí me preocuparía un poco más. Pero creo que no lo, o sea, creo que nadie piensa lo que está diciendo de verdad. Okay.
Estamos en un juego de máscaras y veteos permanente y bueno, hay que tratar de ver qué se saca en limpio a través Pero está de eso. bien, porque es la forma en la cual la relación con la gente se construye. Digo, con 14 años de psicoanálisis encima, ¿qué relación no Tu está? diagnóstico del peronismo me pareció muy Es psicoanalítico. impresionante. Me gustó Tu mucho. definición del Sí, peronismo sí. no la había escuchado nunca. Excelente. ¿Qué relación no está velada? ¿No? Claro. O sea, también, ¿cuánto le decís a tu mamá? De verdad. Está muy bien. Nada, Hablando es- de Moreno y hablando de esta idea, esta proyección muy optimista, pero la vi muy, muy sólida en cómo la enunciabas, sobre todo teniendo en cuenta que sos muy joven, Sí. de Argentina ocupando un lugar importante a futuro en la Ujú. región, que hay que hacer fuerza para proyectarlo en este momento de crisis. A la hora de pensar en un modelo argentino, un modelo económico, ¿pensás que, y ya que lo trajimos a Moreno, que bueno, sabemos que no hay que tomarlo muy en serio, pero como referente casi caricaturesco, Argentina podría adoptar un modelo industrial, global, exportador, orientado al mercado interno? ¿Se debería volcar a los servicios? Te hablo de lo que conozco, porque también sería un gran pecado de mi parte decir, no, tenemos que industrializarnos porque, o sea, la verdad es que entiendo que industrializar un país en estas épocas o reindustrializar un país en estas épocas es algo mucho más complejo que cuando se hizo hace 40, 50 años atrás. Partiendo de esa base, yo hoy entiendo de que tenemos un país que en la región tiene los índices más altos de angloparlantes, de personas que son bilingües o que tienen un conocimiento elevado de inglés. Que tenemos la fortuna, a diferencia de la India, de estar en el mismo time zone de hoy, quien está marcando el ritmo de la economía global, que es Estados Unidos. Que tenemos una cultura de trabajo mucho más relacionada o mucho más parecida a los países sajones, incluso americanos, que a otros países de Latinoamérica, que tienen otras culturas de trabajo. Donde por ahí, no sé, digo particularidades que escucho del día a día de empresarios americanos, donde los almuerzos y las siestas son más extensos. Y parece una pavada, pero son cosas que terminan influyendo. Sobre todo lo de la zona horaria, que no haya diferencia, es fundamental. Entonces vos me decís, ¿hay una oportunidad de la Argentina para poder exportar servicios, al menos a Estados Unidos? Es altísima. Es altísima, es una oportunidad conocida que ya se está explorando, pero digo, somos el país que construyó Globant. Globant se construye principalmente por características como estas de la Argentina. Después se expandió y hoy tiene gente trabajando en diferentes lugares del mundo, etc. Pero digo, ¿cuáles son los puntos de partida? Mercado Libre, su principal fuerza laboral de servicios a toda la región está en Argentina. Sí, incluso tienen líderes regionales que van de Argentina a trabajar a Brasil, a México. Estuve en Bolivia y el nuevo director de Pedido Ya es un argentino. Entonces, me parece que, y de vuelta, digo de lo que conozco y desde mi humilde aporte del conocimiento de la industria digital, hay una oportunidad enorme en la industria digital para poder hacer un aporte significativo en los destinos de Argentina. Después, cómo esto se conjuga en una economía muchísimo más compleja de la economía digital, ¿no? Porque después tenés, bueno, ¿qué oportunidad tiene Argentina con un cambio como está ocurriendo hoy con los commodities y con la energía, con el precio del petróleo, con, no sé, el precio de la soja? Y bueno, son lugares que son como tus cimientos muchas veces, donde te parás y desde ahí empezás a construir cosas que desde la economía digital hoy son prematuras. Pero California debe estar en el top 10 de economías globales. Entonces, es difícil ir a construir un Facebook, es difícil ir a construir un Amazon, pero somos el país de la región con más unicornios cotizando en Estados Unidos.
después de Brasil, pero Brasil tiene una particularidad que es un poco tramposa, que tiene unicornios locales. O sea, vos podés ser un unicornio en Brasil. Por el volumen del mercado interno. Claro. Entonces vos podés valer $1.000 millones. Acá en Argentina nadie puede valer $1.000 millones por el mercado interno. Pero tenemos 12 unicornios espectaculares. Sí, más el desarrollo del mundo blockchain, ¿no? Con la cantidad de smart contracts que se firman acá y con la cantidad de desarrolladores que tenemos. O sea, las principales convenciones de blockchain en el mundo ocurren y van a ocurrir acá. No tengo ninguna duda de que, primero, de que estamos migrando a un mundo donde, mira, te cuento una anécdota. Nada, es chiquita, pero por ahí, para mí, evidencia algo que podemos no imaginar. Hace 12 años atrás, estaba con un amigo que tenía su mensajería de motos y era socio de la Cámara de Motomensajeros, ¿no? Entonces venía y puteaba de la Cámara de Motomensajería y que nada, bueno, la típica, y el mensajero y la cámara y el gremio. Y le digo, boludo, estamos yendo a un mundo muy diferente. ¿Vos sabías que hay una compañía que se llama Globo? Que tipo, ya es todo por una app. Olvídate. Tipo, no va a existir más tu empresa. Me decía, vos estás loco. ¿Qué me decís? Mirá que la gente va a confiar en una app para mandar un papel. Y le digo, no, sí, vos lo pedís así. ¿Viste? Como Uber, bueno, tipo, igual. Pero vos mandás cosas. Me decía, no puede ser. Nada, siempre lo cargo ahora. Pero lo que digo es, hay un, si se quiere, una estructura mental que hoy tenemos que nos hace imposible pensar la posibilidad de que muchas de nuestras interacciones con la realidad migren a un entorno virtual. Eso es lo que tiene que aprender la Argentina en general sobre su posición en el futuro. Si vamos a ir hacia un mundo donde nuestra relación con la realidad está cada vez más virtualizada, ¿cuál es la posición económica que vamos a tener sobre esa industria? ¿Y cuál es la oportunidad que queremos aprovechar ahí? Y si esto se configura con todas nuestras posibilidades vinculadas a nuestros recursos, tanto naturales como la capacidad productiva del agro, como los otros elementos que configuran la riqueza de nuestra nación, creo que es muy factible pensar que en el 2050 seamos una potencia. Yo cerraría con eso y pasaría al Proust, porque es un... Me parece muy bien. Bueno, te dijimos que cerrábamos las entrevistas con una especie de cuestionario que le hacemos, es exactamente el mismo para todos los empresarios, o sea, sí, nada personal. Si alguna pregunta no te interesa o preferís no responderla, decís paso y ya está. Bueno. ¿Con qué cosas te reís y con qué cosas llorás? Me río con cosas medio viejas, soy medio nostálgico, tipo sketch de Gasalla. Ahora estuve viendo una banda que, bueno, lamentablemente falleció, pero me encanta Gasalla de viejo, de los 80, 90. Y lloro con casi cualquier cosa. Me inspiran mucho por ahí historias de batallas y líderes, y eso me hace llorar bastante. Sí. ¿A qué otros empresarios argentinos admiras? Admiro mucho a empresarios que han hecho grandes apuestas por el desarrollo tecnológico de la Argentina, como Alperín, Migoya, los fundadores de Despegar, los fundadores de Auxilio, incluso... ¿Qué sentís cuando los peronistas dicen que pagan pocos impuestos? Esa no estaba en la lista. Creo que son chicanas. Creo que son chicanas y que si hay gente convencida en la realidad de que vamos a hacer que vamos a construir y vamos a construir una economía pujante, esas cosas con el tiempo deberían quedar atrás y deberíamos poder hablar de una forma un poco más seria.
¿Crees en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque me niego a aceptar que nada tenga sentido. Que es lo primero que pienso todo el tiempo. Está bien. Si ahorraras $1.000 por mes, si esa fuera tu capacidad de ahorro, ¿en qué los invertirías? Estoy comprando mucho Vista. Oil and gas. Energía. Sí. ¿Cómo definirías el capitalismo? Como una metodología para ordenar un momento histórico. ¿Personaje histórico favorito? Kennedy. Otra particularidad. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre y trabajadora las razones de su pobreza? Le diría que tuvo un muy, muy mal fortunio de haber nacido donde nació, porque creo que gran parte de la distribución de la pobreza en la Argentina, y sobre todo en los últimos años, se está volviendo estructural. Y a veces uno no elige dónde nace. Nunca uno elige dónde nace. Lo primero le diría, y lo segundo es que hay mucha gente que cometió grandes errores y le daría una gota de esperanza y que se va a resolver. Si tuvieses que elegir un oficio para realizar de incógnito el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? Creo que sería cafetero. ¿Barista o cafetero tradicional? No, más de bar porteño. Sí. ¿En qué época histórica te hubiera gustado nacer que no fuera esta? Puede ser en el futuro también, del siglo XIX. Ok. Principios. Sí, en Viena. Muy Para especial. tomarte un café con Freud ahí. Claro, lo cafetero. No, pero Freud en principio. Veinte. Tenés Ese razón, principio del 20. es 20. Sí. Pero no, lo digo pensando en tipo haber estado en el contexto en donde Donde florece. nace Freud, surge para mí todo un momento en Europa muy interesante. Como una especie de renacimiento cultural. Sí, que hubo. Nietzsche, Marx, todo para mí Viena concentra durante el siglo XIX. ¿De qué te arrepentís? De no haberme animado antes a hacer algunas cosas por miedo. Siento que si hubiera hecho antes algunas cosas, si hubiera sido un poco más intrépido, hoy estaría en otro lugar. Pero bueno. ¿Estarías a favor de un impuesto progresivo a la herencia? Sí, 100%. ¿Qué ocurre después de la muerte? Creo que uno vuelve a un lugar. Hay una frase que me encanta, que es de una serie que se llamaba Versalles, una serie sobre el Palacio de Versalles. Y se está por morir, si no me equivoco era Luis XIV, y se acerca una amante que él tenía y le dice, tengo miedo, me voy a morir. Y le dice, ¿por qué tenés miedo de morir si antes de nacer hubo una cantidad infinita, eterna de tiempo que no te da miedo? Simplemente vas al mismo lugar. Y me quedo dando vueltas. Es como, es muy loco que nos dé miedo nacer, pero no nos da miedo no haber vivido un montón de tiempo en el pasado. Es casi tan infinito como el tiempo potencial futuro, ¿no? Creo que uno vuelve a ese lugar. Lucas, Muchísimas gracias Nada por más que habernos agradecerte. acompañado. Por favor.